una periodista colombiana que reporta las grandes carreras del ciclismo desde Europa para Noticias Caracol. Tiene una historia para contarnos y decidió hacerlo a través de este libro, Las Sombras Rojas. Carmen Andrea Rengifo, bienvenida. Alberto, un placer estar con usted y un saludo, por supuesto, para todos los televidentes. Muchas gracias. Bueno, Carmen Andrea, vayamos al centro de la historia, amigo. Antes de entrar al libro, yo sí quisiera contar un poco un episodio de tu vida que finalmente es el episodio que narras en literatura. Pero quisiera que nos contaras un poco la vivencia. Esto ocurrió hace ya casi 10 años con la muerte de Hugo Chávez. Ella era en ese entonces la corresponsal de RCN Televisión y tuvo una historia de vida terrible, estuvo de verdad fue agredida por una horda, pero quisiera que fuera ella la que nos contara cómo recibió, para ir por partes, cómo recibió la noticia de la muerte de Hugo Chávez. Bueno, Alberto, ese día, imagínate, trasladarme hace casi 10 años. Ya sabíamos desde hacía más de año y medio, 2 años casi, que Hugo Chávez estaba enfermo, estaba convaleciente, pero además el mes de diciembre del 2012, para el cambio de año, había muchos rumores sobre que Hugo Chávez había fallecido el 30 de diciembre. Así es que estábamos prácticamente todos inmersos, hablo de corresponsales y de ciudadanos de ese país y el mundo entero inmersos en lo que podía derivar de aquella noticia de que efectivamente fuera realidad, de que se anunciara pues prácticamente lo que era inevitable. Sin embargo, ese diciembre, aunque estuvimos muy nerviosos, paréntesis, vivieron en Venezuela esa incertidumbre, esos meses en donde no aparecía Hugo Chávez, no se sabía nada sobre su vida. ¿Cómo se vivía ese ambiente? Bueno, fue, digamos, los primeros meses cuando él se trasladaba sin avisar a Cuba, pues había, pues, por supuesto, por parte de la ciudadanía el requerimiento, ¿no? ¿Qué pasa con el presidente? Ha estado aislado, luego apareció convaleciente, se le veía inflamado. Recordemos que fue un episodio más o menos de unos 22 meses desde que se hizo el anuncio y la enfermedad y las idas y vueltas de Hugo Chávez, el tratamiento. Se decía que estaba en Brasil, se decía que estaba en Cuba. Siempre como con mucho secretismo, como se manejó por parte del Estado, del gobierno venezolano. Pero digamos que los últimos meses, Chávez, cuando hizo el anuncio y le levantó la mano a Nicolás Maduro, pues ya básicamente se sabía que esto iba a derivar en una situación como la que terminó sucediendo en el 2013 o anunciándose el 5 de marzo del 2013. Así es que esos últimos meses eran como de mucha incertidumbre. ¿En qué momento se va a avisar de esto? ¿En qué momento se va a comunicar? Había también un proceso electoral presidencial que estaba en marcha y cuando Chávez le levanta la mano a Nicolás Maduro y no lo hace por Diosdado Cabello, pues ahí también la oposición, que para su momento estaba muy robusta, muy fuerte, se estaba preparando para lo que iba a ser esa contienda electoral. Sin embargo, esos 3 meses entre diciembre del 2012 y el 5 de marzo del 2013, que no se termina de denunciar, que se dan supuestas pruebas de supervivencia, que los ministros salen y dicen Chávez está bien, que se dice que una enfermera lo recibió cuando llegó de Cuba y que lo vio muy bien. Era como, pues como un estado aislado, ¿no? Huérfano, mejor dicho, un país huérfano prácticamente. Y para nosotros los periodistas era como saber a quién se le cree, quién dice qué, quién nos está mintiendo, porque al final siempre se tenía la idea de que el gobierno había mentido tanto que hasta en eso estaba mintiendo. Entonces, recuerdo que lo trasladaron desde Cuba a finales de febrero, mediados de febrero, no sé exactamente la fecha, y todos estábamos esperando qué pasaba esta evolución. Lo trasladaron al hospital militar. Y recuerdo que ese día, el 5 de marzo, pues en la mañana yo me desperté muy nerviosa. Esos días se dormía muy poco porque estábamos pendientes de lo que pudiera pasar. Y siempre el gobierno de Venezuela hace los anuncios o los hacía o tomaba las decisiones en la noche y en la madrugada. Eso ha sido básicamente su forma de contar las cosas. Entonces, recuerdo que ese 5 de marzo ya había como muchos rumores de que se podía hacer un anuncio. De hecho, el ministro de Comunicaciones, Ernesto Villegas, había dicho que iban a hacer un anuncio en las próximas horas. Y cuando sale Nicolás Maduro con todo su grupo o su gabinete y da el anuncio, recuerdo que eran las 4:25 de la tarde, ya se había dicho que se iba a dar un parte médico ese día y se mandó a todo el mundo para su casa, los trabajadores fueron para su casa, la gente estaba como muy asustada y a la vez guardémonos, ¿qué puede pasar? No sabemos qué va a pasar, pero era como inevitable lo que se iba a decir.
Lo cierto es que recuerdo que cuando estaba al frente al televisor con varios colegas y fue muy impactante, Alberto, muy impactante porque era haber conocido y haber visto a Hugo Chávez, presidente. La prensa no fue llamada, sino que le informaron a través del canal oficial. Claro, el canal BTV, el anuncio se hizo a través del canal estatal BTV por parte de Nicolás Maduro y de sus ministros y de integrantes de la fuerza pública. No, sí, es que la prensa normalmente no era informada de nada, ni siquiera se le tuvo al tanto de lo que fue la enfermedad de Chávez, ni muchísimas cosas que suceden en Venezuela. Lo cierto es que cuando se hace el anuncio, pues todo se pone como en un estado muy extraño. Hay un colapso del tráfico, hay como un silencio, la radio empezó a poner música como muy bajito, como música instrumental, como música, o sea, se notaba que había un luto en el país. La televisión pues emitía algunas partes o apartes de lo que había sido su gobierno, el canal del Estado, por supuesto, mensajes de muchísimos presidentes y personalidades. Y la sensación era muy extraña, es como que, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué puede pasar? Y bueno, nosotros seguimos. En ese momento ya todos los corresponsales, Carmen Andrea Sumada, arrancaron para el hospital, porque pues es ¿Dónde estaba la noticia? que cubrirlo, ¿no? Claramente, Alberto, porque era en el hospital militar donde había fallecido Hugo Chávez, era lo que habían dicho en el anuncio, y donde había estado los últimos días. Yo me traslado para allá con mi camarógrafo, nos trasladamos por orden de Bogotá y bueno, la verdad es que teníamos mucho miedo, así es que desde el principio lo que hablamos fue vamos a ir y no nos demoremos mucho porque miramos a ver si podemos obtener alguna entrevista de algún representante del gobierno, de la gente, y pues nos retiramos porque obviamente sabíamos lo que significaba estar en ese espacio, ¿no? Era gente que estaba dolida, era gente que estaba sufriendo. Había mucha gente. Sí. Cuando llegamos al hospital militar nos tocó que dejar el vehículo como a unas 2 o 3 calles. Ya ahí había presencia de uniformados, es decir, la guardia estaba a los alrededores del hospital militar, también estaba la policía y ya había muchísima gente. Alberto, yo creo que no pasaron ni 5 minutos de haber estado ahí. O sea, yo llegué con el camarógrafo, le dije a él, mantenga la cámara prendida todo el tiempo porque de aquí nos vamos muy rápido. Hacemos 2, 3, 5 entrevistas, imágenes y salimos de aquí. O sea, ¿tú sentiste que el ambiente estaba tan caldeado que corrían peligro los equipos de noticias? Claro, además porque ya nosotros habíamos sido víctimas de agresiones verbales en diferentes lugares en el centro de Caracas por chavistas, así es que no era la primera vez, por tanto no era algo que fuera, digamos, que uno no pudiera prever si se quiere y más en un momento así. Lo que no nos imaginamos o lo que no me imaginé yo, Alberto, es que esa situación fuera a suceder tan rápido. Pasaron menos de 2 minutos, el camarógrafo prendió la cámara, yo tenía el micrófono en la mano y empecé a acercarme entre la gente, a preguntarle, bueno, cuéntenos un poco qué significa para usted la muerte del presidente Hugo Chávez. Y yo creo que habré hecho 2 preguntas y lo que medio recuerdo, porque ya claro, han pasado casi 10 años y lo que puedo recordar de ese episodio es que mientras hablaba, escuchaba voces de gente que gritaba, váyase, fuera de aquí. Bueno, y un grito se replicó en otros gritos y empecé a escuchar un murmullo muy, muy fuerte, muy intenso, y ya de ahí lo que fueron golpes. O sea, nosotros, todo fue muy rápido. Yo recuerdo que el camarógrafo me apretó muy duro la mano para que no nos desprendiéramos, pero la turba nos alejó. Entonces, había una parte de la turba encima de él porque él tenía la cámara y la luz estaba prendida, y había otra parte de la turba encima mío y nos alejaron. Básicamente yo quedé, te cuento, el hospital militar estaba cercado por esa gente y había como una calle, media calle para llegar hasta la parte de la entrada. Y yo quedé básicamente llevada prácticamente hasta la pared, hasta que recuerdo que se me acercó alguien en medio y me abrazó muy duro y me dijo, quédese quieta que la van a matar. Y yo me movía porque no sabía qué estaba pasando, no veía, y yo buscaba a Samuel es el camarógrafo que me estaba acompañando ese día, y, y escuché unos disparos en un puente, y yo no terminaba de verlo a él. Cuando medio me levanté o abrí los ojos o pude ver algo, vi una turba a un lado encima de alguien. Digo que vi porque había como una cantidad de gente encima de algo. Y ahí después volvieron a sonar otros disparos
y la gente se abrió, o sea, la turba se dispersó. Y entonces veo que, no sé, o sea, se abren y yo empiezo a correr como a buscarlo, le pido ayuda a la guardia, a un guardia que estaba ahí, era como si no le estuviera hablando a nadie, le pido ayuda a un policía, era como si no le estuviera hablando a nadie, o sea, fue como pedir ayuda y además yo no sabía en ese momento que estaba llena de sangre, porque yo sentía que era como tanto el calor y que estaba sudando, que solamente cuando ¿Tú no sentiste el momento en que te golpean y... Es que fueron muchos golpes, Alberto, fueron muchos momentos, o sea, fueron como muchas personas cayendo encima, digamos, de todo el cuerpo, la cabeza, el cuerpo, los gritos. Yo no supe con qué de todo, cómo fue. Lo cierto es que cuando yo estoy como sudando y me corro el sudor y me veo la mano y me veo que estoy ensangrentada. Yo la verdad es que pensé que era o agua o cerveza, porque había gente alicorada, o sea... ¿Cómo logran salir del escenario? Porque cuando la policía dispara varias veces, se dispersa la turba y a Samuel alguien o algunas personas lo ayudan a levantar. Entonces se levanta, yo empiezo a buscarlo y este chico que me persigue me dice, la van a matar, y luego se me acerca otro y me dice, venga, yo la llevo, estaba de rojo, un chavista, y yo le digo, yo no me voy sin Samuel. Entonces él dice, pero es que la van a matar. Y cuando yo me encuentro con Samuel finalmente, que es en una parte donde estábamos casi que coincidiendo, yo me le acerco recuerdo que era el escolta de alguien, sé que era una escolta porque tenía una moto grande, porque estaba sentado, parado al lado de la moto, al lado de los guardias, y no me quería llevar y no me quería llevar, y yo llorando le dije que por favor me llevara, y el de la moto que se me había acercado, un chavista, llevó a Samuel, así es que todo fue muy rápido, es que cuando lo rememoro, lo recuerdo, Alberto, parece que hubiera sido mucho tiempo, pero todo fueron cuestión de minutos, segundos, todo fue muy rápido. Lo cierto es que el escolta me saca de ahí, la otra persona, el chavista, saca a Samuel, atravesamos todo el centro de la ciudad y era horrible. Yo iba aferrada a ese escolta que nunca supe ni quién era ni nada, ni siquiera recuerdo su cara, llorando, abrazada porque sentía que nos estaban persiguiendo. El carro se quedó allá abandonado. Y nosotros estábamos en el canal Globovisión, ahí teníamos la sede y el escolta me dijo, yo no la puedo dejar allá porque me graban, si me ven me van a despedir. Era por supuesto una escolta de algún ministro o algún representante del gobierno. Me dejó como a una calle y yo subí corriendo las escaleras y me doy cuenta que me desplomo, que estaba tan mal que me desplomo cuando llegamos a la parte a la oficina Globovisión. Así es que... Bueno, es un relato muy fuerte y digamos que ese es el relato de la vivencia. Pero Carmen Andrea hizo, además, el mundo entero vio la imagen, porque la imagen de Carmen Andrea con sangre fue una imagen muy conocida por el mundo entero. Pero ella convirtió ese momento de su vida en literatura, como les estaba contando, y yo quisiera ahora entrar en materia con la literatura. Ya pasamos de la historia de su vivencia y yo quisiera leer un pequeño fragmento con la autorización de la autora, por supuesto, ¿no? Mira, ella dice así. Dice, la calle era un infierno consumado, frenesí colectivo llorando a la muerte, frenesí colectivo celebrando la muerte. Amarrada a mis miedos, vi llegar la bestia, la furia me estalló en la cara, la horda roja nos separó, la horda roja nos consumió. Escasos segundos después de haber llegado al lugar de la muerte, junto a mi camarógrafo, nos encontramos de frente con la muerte. Llanto, gritos, borrasca de golpes, la sangre vertida hasta la inconsciencia. La escritura sirvió para exorcizar los dolores, para exorcizar ese momento tan difícil de tu vida. Sí, y Alberto, van a pasar o van a ser casi 10 años. Desde el 2013, cuando sucedió ese episodio, yo no podía dormir, tenía pesadillas, estaba siempre muy asustada y de hecho cada vez que veía una camiseta roja me daba muchísima angustia. Y yo no sabía qué hacer y recuerdo que por esos meses tomé un taller online, casualmente desde Venezuela, desde Caracas a Madrid, y empecé a escribir. O sea, el taller era un taller de escritura creativa, de historias, y
Y bueno, durante todos estos años, básicamente lo que hice fue eso, escribir, escribir. En el 2018, cuando ya no estoy en Venezuela, yo me voy a hacer un máster de escritura de creación literaria a Barcelona. Y ahí en el proceso de máster que terminaba, tenía que hacer una tesis, un TFM, un trabajo de fin de máster, y no sabía qué hacer. Yo no quería hacer periodismo porque estaba reseca de esto que me había, porque además después de ese año pasaron muchísimas situaciones complejas. 2014 fue un año durísimo con las protestas, 2017 también, luego el 2018 la crisis se acrecentó, se recrudeció ver la gente saliendo, inmigrantes, sin comida, que escarbaran de tu basura. Todas estas situaciones se convirtieron en un día a día que terminó afectándome mucho, y yo terminé con un diagnóstico de estrés postraumático y además con una esofagitis crónica. A mí se me secó todas las cuerdas vocales y toda esta zona. Y yo la única forma que encontré para sanar, y que he ido encontrando porque digo que todavía hablo de eso y me genera muchísima, bueno, a veces no me salen las palabras, fue a través de la escritura. A través de este libro, de este texto, de estas narraciones. Esa es la única crónica que hay, como puedes verlo, porque los demás son básicamente aforismos, microrrelatos, digamos que hay unos... Aquí hay elementos de novela, aquí hay elementos de cuento, aquí hay poesía, aquí encontramos de todo. Es decir, aquí hay una multidisciplinas literarias, por decirlo de alguna manera. Pero a mí hay temas que me llaman mucho la atención de las sombras rojas. Y es que, aunque aquí se habla de la muerte a partir de ese episodio, Carmen nos revela otras muertes que han rondado su vida y nos habla de unos dolores. Incluso dice algo que me llamó mucho la atención. Habla de la muerte como una despojadora de tesoros. ¿Qué tesoros se ha llevado la muerte, Carmen? Pues Alberto, quizás el más importante y doloroso para mí es el de mi hermano. Justamente por esta semana está cumpliendo 27 años de muerto y se fue muy joven. Iba a cumplir 18 años, estaba en el extranjero y se ahogó. Y mi hermano se había ido, tenía 2, 3 años, con esta ilusión en la que se van muchos colombianos, ¿no? A buscar un mejor futuro. Era de todos modos muy joven, a buscar ayudar a su familia, y nos lo devolvieron en un cofre, nos devolvieron las cenizas. Entonces, la muerte ya me ha arrebatado, digamos, personas, amigos, y sobre todo ver la muerte todos los días, ¿no? En esa experiencia como periodista, y no solamente lo que viví en Venezuela. Yo antes de viajar a Venezuela hice cubrimiento periodístico en Cali, y me tocó la época en la que habían los atentados, los carrobombas, los explosivos, las masacres, todas estas situaciones, y ver tan cerca la muerte es como encontrarse con muchísima realidad todo el tiempo. Mira que yo miré esa sensibilidad tuya frente a los dramas humanos y lo encontré en un pequeño parrafito que quiero leerlo porque a mí me parece muy importante que la gente conozca la sensibilidad de Carmen Andrea. Entre sepulcros se escribe mi vida, entre sepulcros se escribe mi muerte. He vivido lo suficiente para ver la muerte, para escribirla, para velarla, para ver sus cenizas desperdigadas en el amanecer, en las noches, en el campo, en la ciudad, en el niño, en el anciano. Y después haces un relato que es un relato de tu labor como periodista, pero desde la literatura. Ese sentimiento tuyo, cubrir ese tipo de noticias y hoy verte en otro escenario completamente distinto, que es un escenario de la alegría de una fiesta deportiva, ¿sí? Aquí hay como, Carmen deja atrás esto de cubrir ese tipo de noticias para buscar un nuevo camino, pero dedicarse a la literatura desde la óptica de ese sentimiento de lo que es el dolor y el drama humano. Pues Alberto, yo digo que volví a mi esencia porque yo empecé haciendo periodismo deportivo en el año 2000. Digamos, ese fue, y durante muchos años yo hice periodismo deportivo y efectivamente me alegró la vida y me permitió contar historias, muchas también dramáticas, tristes, pero otras casi todas de vida, de sacrificio, de empuje, de personas aguerridas y sin duda muchas también con finales felices, ver la alegría en el deporte, el esfuerzo. Me reencontré con eso y me reencontré también con algo que yo no tenía muy claro, y es con la escritura. Yo desde niña componía canciones, pero yo no sabía que podía escribir poesía en prosa, por ejemplo, o microrrelatos.
Lo que acabamos de leer es pura poesía en prosa. Entonces fue como muy, ha sido un despertar muy bonito de mirar esa otra parte de Carmen Andrea o esa otra Carmen Andrea que seguro estaba habitando en mí y que yo no la tenía como tan clara y que solamente es todos estos episodios, toda esta experiencia que me llevó a entrar a este máster de Barcelona, a hacer otro máster aquí en Sevilla, de meterme de lleno en el mundo de la escritura y de la literatura, de leer poesía, de leer los clásicos, de leer grandes escritores colombianos, extranjeros, es como la forma yo creo que de sanarme y de sacar todo eso. Y durante el tiempo en que escribí Las Sombras Rojas, leía muchísimo sobre la muerte, sobre el suicidio. Y era un periodo en el que además estaba diagnosticada con estrés postraumático y tomaba medicamentos, porque el psiquiatra me había medicado, entonces tomaba antidepresivos y pastillas para dormir. Entonces, cuando yo reviso el texto del 2019, que es este, y digo, la Carmen de ese momento estaba muy triste, estaba muy mal. Y luego reencontrarme con ese mundo 2020, cubrir las grandes vueltas 2021, con eso, la apertura, la alegría, el esfuerzo, otros lugares. No, han sido pasajes maravillosos y yo quiero seguir escribiendo. Estoy ahora preparando mi primera novela. Así es que vamos a ver cómo funciona, que ya es distinto totalmente, porque esto es autobiográfico, lo otro es creación. Es autobiográfico. Mira, yo quisiera terminar con algo que es muy llamativo y es que a lo largo del libro, en sus versos, en los cuentos, en las historias, hay un canto a la muerte, digamos, pero también hay un pedido de perdón a la muerte. Oiga, perdóneme que la invoque, más o menos es como lo que planteas. Pero aún así, aunque le pides perdón, hablas de la muerte. La vida aparece con un beso, la vida aparece con un perfume, la vida aparece con el amor en tus poemas, pero también desaparece otra vez con el desamor, que es como otra manera de morirse. ¿Por qué le cantas a la muerte, pero al mismo tiempo le estás pidiendo perdón por invocarla? ¿Por qué la muerte se convierte? Claro, conocemos que hay un episodio detrás, pero el libro de Las Sombras Rojas es la muerte. Y la vida aparece a raticos. Claro, Alberto, porque para nosotros, digamos, en nuestro país es un poco complicado y siempre ha sido como, digamos, un tabú, un tema muy doloroso hablar sobre la muerte, pero es algo que nos atañe y que es inherente desde que nacemos. Sabemos que vamos a morir, ¿no? Estamos muriendo prácticamente a diario, pero la muerte no es solamente la muerte física, es la muerte metafórica o simbólica que se da cuando perdemos un familiar, cuando perdemos un amigo, cuando perdemos un trabajo, todo esto. Yo creo que son también un homenaje a los duelos que se llevan personas, que se llevan amistades, que se llevan relaciones. Entonces, sí, es como hablar de eso que es tan real y hacer como un duelo a la tristeza, al dolor, a la muerte. Y cuando yo digo que le pido perdón por haberla invocado, es porque en ese momento estaba tan mal que yo realmente no quería estar aquí en ese plano, o sea, yo no quería vivir. Y ahora cuando lo pienso, digo, bueno, quizás tuve que pasar por ese episodio para sentirme arraigada a la vida y para mantener esto que tengo ahora, es el aliento de seguir viviendo, de pensar en mí, de pensar en otras cosas, de ver que ese fue un momento también como de oscuridad, pero que nos puede pasar a todos los seres humanos. Alberto, yo desde que viví eso, estoy mucho más consciente de mi salud mental e intento justamente que mi salud mental no me gane a veces o que la oscuridad no le gane a esa salud mental, y es lo que intento todos los días, como cómo me levanto, por qué hago este esfuerzo, qué va a pasar hoy, o sea, tener ilusiones, y que muchas veces cuando uno está deprimido o sufre un episodio de ansiedad, ataques de pánico, depresión, que de lo que no se habla tampoco tan comúnmente, pues fácilmente expresa y puede caer. Entonces era como, hey, perdóneme por haberla invocado, pero no me quiero morir, de verdad, aunque yo hablaba de esto muchas veces, como que no todavía, entonces déjeme tranquila. Y es como, sí, es integrarla, pero también tenerla de lejos y como con respeto, ¿no? Carmen Andrea, gracias por contarnos esa historia y gracias por Las Sombras Rojas, que de verdad vale la pena asomarnos a este texto maravilloso. Muchas gracias. Alberto, a ti muy amable, muchísimas gracias, y bueno, que la sombra roja nos acompañe, porque al final este es un reflejo no solo de Carmen Andrea, sino de la vida misma y bueno, y para cualquier persona puede ser sin duda un espejo. Muchas gracias. Bueno, gracias.